Muy buenas noches a todos, una vez más aquí acompañándolos como casi todos los días y todas las semanas desde Playa del Carmen. Mi nombre es Esteban Gorupix, me dicen Goru por mi apellido, y hoy traigo un invitado que nos va a venir a platicar un poquito de lo que está ocurriendo en Ciudad de México. Esta semana pasó algo muy importante. El gobierno de la Ciudad de México anunció el lanzamiento de una iniciativa para registrar la actividad de anfitriones de rentas vacacionales, de rentas cortas y vacacionales. Entonces surgió ahí un dilema de si registrarse, si empadronarse o no empadronarse, y este es un tema que en Ciudad de México genera mucha incertidumbre porque también están queriendo imponer un límite a las estancias de 180 días al año, o sea, que nosotros como anfitriones no podamos rentar nuestras propiedades más de 180 días al año, más del 50% de las noches del año. Entonces en Ciudad de México está generando bastante controversia, y para los que nos están acompañando desde otros estados de la República es muy importante entender qué está pasando en Ciudad de México, porque estas regulaciones, estos intentos de regulación de la industria de rentas cortas y vacacionales, primero se lanzan en un estado y luego se exportan a otros. Entonces tenemos que estar preparados y tenemos que estar atentos a lo que pasa. El invitado que traje hoy es una persona que sabe mucho del tema, porque es una de las que ha estado liderando y protagonizando las negociaciones con las autoridades de la Ciudad de México para de alguna manera revertir estos intentos de regulación. Es el presidente de la Asociación Mexicana de Vivienda Turística. Su nombre es John Cázares, y hasta recién estaba conmigo y se acaba de cortar. Ahí apareció de nuevo. Lo voy a invitar al stage a John Cázares, presidente de la asociación, de la Ambitur, Asociación Mexicana de la Vivienda Turística. John, buenas noches, ¿cómo estás? Encantado, por una disculpa, algo pasó con mi computadora, se cayó, pero ya me pasé al celular y ahorita conforme vayamos avanzando encuentro el momento óptimo para hacer el cambio nuevamente. Pero encantado de estarlos acompañando aquí el día de hoy. Muchas gracias por tu tiempo. Algo mientras te ibas y regresabas, comenté, John, que tú eres el presidente de la Ambitur, la Asociación Mexicana de la Vivienda Turística. ¿Lo dije bien? Asociación Mexicana de Vivienda Turística. Perfectamente. Muy bien. Y te Cuéntanos un poquito. escuchaba, te escuchaba. Ah, bueno, ok, excelente. Entonces, cuéntanos un poquito qué es la Ambitur, cuándo nace y cuál es su misión, su visión, hacia dónde se dirige. Desde luego, Ambitur es una asociación que nace en el marco precisamente de la regulación negativa que promovió hace ya casi 2 años, o bueno, hace 2 años, la Ciudad de México hacia las viviendas turísticas. Nos conformamos con la intención de poder articular una defensa muy bien sustentada, muy bien documentada del sector hacia la autoridad. Sabemos que se plantearon una serie de narrativas que generaron que la autoridad lanzara una regulación basada en percepciones y no en hechos, no en evidencia técnica ni estadística. Tal como lo fueron, y no voy a entrar en este preciso momento en ellas, pero sí vale la pena nombrarlas. Que éramos causantes del crecimiento acelerado del costo de la vivienda, que éramos causantes del costo acelerado de la renta, que no pagábamos impuestos, que generamos daños al sector hotelero, etcétera, ¿no? Entonces, toda esta narrativa, aunada a la narrativa de la gentrificación y algunas otras, generaron que se lanzara esta regulación que, como mencionaste perfectamente bien, tenía dos ejes centrales que son sumamente dañinos para el sector, siendo una restricción de máximo 3 viviendas, sin importar si eras operador, dueño, etcétera, o sea, incluso con un desconocimiento, evidentemente, de cómo está constituido el sector. Y el segundo, una regulación que fue una etapa posterior. La primera regulación fue en abril y posteriormente en agosto se fortalece, una restricción de ocupación de únicamente el 50% de las noches. Eso Ya fue a nivel hace, de... eso fue hace 2 años. Eso Discúlpame fue que te en interrumpa. abril y octubre del 2024.
O sea, en abril 2024 a abril 2026 ya pasó 2 años, y octubre, cuando lanzan lo de los 180 días de ocupación, dentro de muy poquito se van a cumplir 2 años. Algo Así que es. quiero aclarar: nos está viendo gente de toda la República. Tú mencionas que ustedes nacen en Ciudad de México, pero ustedes son la Asociación Mexicana, no la Asociación de Ciudad de México, con lo cual la Ambitur tiene alcance nacional y da seguimiento a lo que está ocurriendo y lo que va ocurriendo, porque la situación evidentemente es dinámica en toda la República. ¿Esto es correcto? Eso es perfectamente correcto y obedece a dos motivos. Uno es que sabemos muy bien que la Ciudad de México es el laboratorio regulatorio del país, en este caso con un doble acento, es decir, la administración que pasó esta regulación en Ciudad de México migró o, o transitó a la presidencia de la República, lo cual evidentemente pues habla de que las ideas que fueron redactadas en esta iniciativa, pues se mueven con el equipo hacia el gobierno federal. Eso es algo que tenemos que tener presente. Y lo segundo es que naturalmente siempre la capital de un país funge como un laboratorio legislativo de procesos que después se van replicando a lo largo del país, tal cual lo estamos viendo hoy en muchos estados de la República, que empiezan a promover iniciativas o a pasar incluso ya leyes dañinas contra el sector de las viviendas turísticas bajo un esquema idéntico, un esquema de percepciones, un esquema basado en una serie de narrativas creadas que no se sustentan con números y no se sustentan en los hechos. Quiero aclarar una cosa. Tú decías recién que la narrativa, esto que quizás los que manejamos lenguaje político estamos tan acostumbrados a hablar, es de la narrativa, ¿no? Del discurso como parte de la realidad, ¿no? Esta narrativa que tú decías de que nos quieren hacer responsables de la gentrificación. Acá hay que ser muy claros. Lo que está diciendo el gobierno de la Ciudad de México desde el día 1 es que los anfitriones de rentas vacacionales, popularmente mal llamado anfitriones de Airbnb, porque Airbnb es solo una plataforma, pero así muchos le Es dicen. como los Kleenex, todo es Kleenex. Exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. O como googlear, ¿no? Que googlear se transformó en un verbo. Correcto. Los anfitriones somos los responsables con nuestra actividad como anfitriones, rentándole nuestras propiedades a turistas, somos los responsables de que se incremente el costo de vida para las familias en las diferentes ciudades donde existe esta actividad, digamos, ¿no? Así es. Eso es la narrativa oficial, y es muy importante entenderla, porque si esa narrativa se instala y se transforma en una verdad popularmente aceptada, lo único que nos podemos esperar es que se prohíba nuestra actividad o se regule Exactamente. con impacto negativo. Y entonces aclarar eso, que eso surgió desde el día 1 y ellos siempre lo han dicho, o sea, hay registro, no es nuestra palabra contra la de ellos, sino que ellos lo dicen. Y una cosa que me impresionó cuando te conocí, John, es que tú decías que en estos 2 años de trabajo desde que se fundó la Ambitur, ustedes han logrado demostrar con los propios materiales estadísticos del gobierno, no con estadística hecha por ustedes, que alguien podría decir, yo tengo otros datos, sino con los datos del gobierno, ustedes han logrado demostrarle al gobierno de la Ciudad de México que eso no es así, que la actividad de anfitriones de rentas cortas y vacacionales no gentrifica. ¿Esto es correcto? Eso es absolutamente correcto y me encantaría compartirte algunos de esos datos que traiga ahorita de memoria. Entonces, el primero es que la vivienda turística en la Ciudad de México, y no voy a entrar a los números exactos, no porque no los conozca, sino porque sé que nuestra audiencia es de carácter nacional y por lo tanto es importante que más bien entendamos la proporcionalidad, porque esto va a ser aplicable a Guadalajara, a Monterrey, a la Riviera A Maya, Quintana etcétera. Roo, a Mérida, nos está acompañando gente de Mérida. En un ratito Así es. voy a presentar a Daniel de Mérida para que nos cuente qué está pasando allá. Pero sí, discúlpame, te interrumpí. No, no, al contrario. Entonces, es importante establecer una proporcionalidad. Y la proporcionalidad que se estableció en la Ciudad de México con la estadística oficial es que las viviendas turísticas representan el 0.95% del parque habitacional, ¿no? Ni siquiera el Ahora, 1%. ni siquiera llegamos al 1%. Ok. Ahora bien,
ese punto 95, si tú retiras las que están en cohabitación, bajamos al 0.59%. O sea, apenas rebasamos Medio medio punto. punto porcentual. Eso es lo que representan las viviendas turísticas en la Ciudad de México. Evidentemente, ningún fenómeno que constituya menos del 1% de una No puede, a ver, afectación, un no factor. va a afectar al 100%. O sea, no puede haber, si ese 1% de los propietarios decidiera cerrar sus casas, ponerles un candado, poner ladrillos y cemento en la puerta y que nadie pudiera entrar, eso no afectaría al mercado inmobiliario. No, no cambiaría ninguna de las condiciones, pero lo podemos sustentar. Entonces, ningún fenómeno que represente el 1% de ese fenómeno puede ser la causa motora detrás de la posible afectación que se esté generando. Esto es algo evidente, pero vamos a algunos datos. Entonces, por ejemplo, ¿qué está pasando con la vivienda en la Ciudad de México? Y evidentemente se replica a nivel nacional. La Canadevi nos dice que es la Cámara Nacional de Vivienda, nos Okay. dice que la Ciudad de México requiere la construcción de 70,000 viviendas anuales para atender la demanda que se genera. Para ¿En que qué no nos haya basamos? déficit habitacional. El déficit habitacional. Tendrían que construirte 70,000 viviendas en la Ciudad de México anualmente. ¿Por qué? Para que el número no sea un número arbitrario. Bien, porque tenemos 100,000 nacimientos anuales en la Ciudad de México, porque tenemos 20,000 matrimonios y tenemos Claro, cerca de 10,000 divorcios anuales. claro. Todo esto genera necesidad de vivienda adicional. Bueno, pues vamos a ver qué ha sucedido con la construcción de la vivienda en Ciudad de México en los últimos 18 años. Entonces, veníamos con un promedio de los 18 a los últimos 12 años de construcción de 3,500 viviendas. Es decir, estábamos generando un déficit de 71,500 viviendas anuales. Pasamos al año 12 a 6, no es casualidad que estén divididos en periodos de 6 años, todos entendemos por qué. Exenios. Y esa construcción de vivienda cae de hace 12 años a los últimos en a años de un promedio de 800 viviendas y los mejores de ese sexenio en 1,500. Y hoy día, con la nueva administración, estamos en un promedio de 1,500 construidas. Hemos generado un déficit enorme. Bueno, Al mes. al año, Al al año. año, en una de las 10 ciudades más grandes del mundo, Así es, ¿no? solo se No, construyen 1.500 ciudades. 1.500 y esto viviendas. es sin hablar de construcción de vivienda asequible. Estamos hablando de toda la vivienda total construida. Entonces, bueno, si le Interlomas y todo, digamos. a Iztapalapa, pasando por Iztapalapa. Coyoacán, Tepito y absolutamente toda la ciudad. O sea, Bien, prácticamente no hay vivienda social a una escala ni cerca, en un orden de magnitud que no se asemeja al déficit que se genera año con año, a la necesidad de vivienda que se genera año con año, por así divorcios, es. nacimientos y matrimonios. Y matrimonios. Entonces, bien, esto genera evidentemente una enorme presión y esto es el principio económico más básico. A mayor demanda y menor oferta, mayor precio. Esa es la explicación de Punto. por qué la vivienda está creciendo de manera tan acelerada en el país y en la Ciudad de México. Pues podemos revisar los datos de cada ciudad y veremos un fenómeno igual. Vámonos a la renta. Si fuéramos los causantes del crecimiento de la renta, primero, todo mundo sabemos perfectamente bien en el sector inmobiliario que la manera de establecer el costo de la renta de una propiedad es el 1% del valor comercial de esa vivienda. Entonces, si el valor de la vivienda sube, el valor de la renta sube, eso es natural. Pero vamos más allá. Si se nos está diciendo que las viviendas turísticas son las causantes de el crecimiento acelerado en el costo de las rentas, entonces nosotros nos dimos a la tarea de hacer un estudio con información oficial del gobierno federal mexicano que Eso es lo nos más importante. demostrara cuáles son las 10 ciudades de mayor crecimiento en el costo de la renta. Y nos salieron Jacoma, Tijuana, en su mayoría ciudades fronterizas, ¿no? Cuando uno hace un análisis de las 10 ciudades, y yo cuando se lo presento a la autoridad me gusta hacerle esta pregunta, ¿qué notan en estas 10 ciudades?
Y invariablemente, quien sí le da, y si no yo se lo hago notar, le digo, ninguna de ellas es una ciudad turística. La única que podría argumentarse que es turística es Tijuana. Sin embargo, quien conoce la frontera sabe que el turismo de Tijuana es un turismo que no pernocta. Sí, ciertamente, 250,000 vehículos cruzan la frontera México-Estados Unidos A diario. en el puerto del Chaparral. Sin embargo, van y vienen, no pernoctan. Por lo tanto, no hay un factor de vivienda turística ni hotelero importante en la ciudad de Tijuana. Y esto entonces nos desmiente. Tendríamos que estar viendo ahí Cancún, número uno, Claro, ¿no? claro. Veríamos Playa del Carmen, Puerto veríamos Puerto Vallarta. Vallarta, veríamos Acapulco, veríamos Ciudad de México. Ninguna de estas ciudades califica dentro de las 10 más. Entonces, con este tipo de información fuimos eh, Sí, desbaratando los desbaratando y argumentos. desacreditando cada una de esas argumentaciones bajo las cuales se reguló en Ciudad de México con percepciones y no con estadística. Ahora, yo te quiero interrumpir, John, porque todo muy lindo. Yo soy economista, entiendo de estos temas. La verdad que no todo el mundo está como en la onda de entender los números finos. Acá el mensaje importante es no permitir que nos convenzan de que la actividad de ser anfitrión, que es algo hermoso además, es lo que gentrifica o lo que genera encarecimiento de la vivienda. Jamás el 1% de algo puede afectar al 99% de algo. Uh-huh. Y además los números del propio gobierno, del propio Estado mexicano, lo respaldan esto. Ahora, lo que yo quiero entender, lo que la gente me preguntaba estos días, John, es, ok, sí, todo muy lindo, pero ¿qué hay que hacer? Porque ahora están hablando de, o sea, hay dos cosas, dos palabras que resuenan mucho en los grupos de WhatsApp, en los diferentes foros. Uno es ampararse y el otro es empadronarse. John, Uh-huh. llegamos hasta acá luego de 2 años de estar argumentando con el gobierno, con los diferentes actores, con las fuerzas vivas de la sociedad mexicana. 2 años después, ¿qué es lo que tenemos que hacer los anfitriones? Me parece que es un proceso, pero la respuesta simplificada es sin duda ampararse. O sea, el amparo es precisamente la figura que la propia ley nos brinda para podernos proteger ante leyes que son inconstitucionales y leyes que carecen de sustento y atentan contra nuestros derechos humanos, y en este caso nuestro derecho al trabajo, nuestro derecho al bienestar, etcétera. Entonces, sin duda lo primero que se tiene que hacer es ampararse, de eso no existe la menor duda, sobre todo considerando que las asociaciones, y estoy hablando en plural, y las comunidades de anfitriones que existen en la Ciudad de México, quienes trabajamos de la mano, logramos establecer un diálogo muy nutrido y muy importante con el gobierno, en el cual se nos dio un reconocimiento de haber comprendido que en efecto la ley se había promulgado sobre los talones de una manera improvisada, al vapor, etcétera, y que carecía de ese sustento. Entonces, sin duda, ante la publicación del padrón, que es el vehículo que faculta la última implementación de la ley, o sea, la ley estaba vigente, pero Sí, no había sido pero es implementada. teórica, no había sido instrumentada. Así es, o sea, el padrón es lo que faculta empezar con el La conteo de restricción. noches y el conteo de unidades que a su vez te generarían la afectación de, y creo que esta parte vale la pena mencionarla porque no lo hemos mencionado, en el escenario 1 no poder operar más de 3 unidades, y en el escenario 2, cuando tú rebases 182 noches en un año, lo que sucede es que la ciudad te retira el folio de registro, el permiso de operación, llamémosle, para el año siguiente, y tienes que quedar fuera del mercado por un año antes de poder regresar. Es decir, esto es una afectación directa Directa. porque además cuando hacemos una combinación de factores, la ley de rentas en el país establece que el contrato de una renta tiene una duración mínima de un año. Entonces, ni siquiera existe la posibilidad de que alguien, que así no funciona en realidad, pero simplificando el análisis como lo simplificó el gobierno, si dijéramos, bueno, pues voy a rentar de julio a diciembre porque agarro algunas épocas altas, etcétera, y de
enero a junio lo meteré a renta tradicional, pues ni siquiera es posible, porque la ley te obliga a que el contrato de arrendamiento tradicional tenga una Ya, vigencia mínima de un año. Entonces un es año. una contradicción. No existe un solo negocio en el mundo que pueda sobrevivir operando la De esa mitad de manera. los días. Sí, sí. Ni Fue una tortillería, ni restaurante, ni hotel de lujo, ni ninguno, ni estadio, ni el que me pongas. Los clientes se van a otro lado. Si yo cierro la mitad del año, los clientes sencillamente pasan por mi tortillería, ven que está cerrada y se van a otra tortillería. Esto pasa con cualquier actividad, pero tú decías muy bien que entonces lo que hay que hacer es ampararse y también volviendo a un poco desmenuzar el término técnico, ¿no? ¿Qué es un amparo? Y un amparo es una medida de protección contra un derecho, contra no, a favor de un derecho constitucional. Yo como ciudadano de México, como mexicano o como residente en la República, yo tengo una serie de derechos otorgados no por, no por un gobierno, sino por la Constitución y los acuerdos, los Correcto. pactos internacionales, porque también México está dentro de un orden internacional y se suscribe a pactos internacionales. Y si Así yo es. siento que alguno de mis derechos a la vida, a la propiedad, eh, a la seguridad, a la salud, están siendo vulnerados, yo tengo derecho a ampararme. Así es. Exactamente como lo estás describiendo. ¿Eso es un amparo? Es exactamente como lo describes, es exactamente lo que es. Y te perdí los últimos 8 segundos, una disculpa, Se cortó, pero sí. es exactamente como lo estás describiendo. Y es un derecho, eso es algo que hay que entender. De repente la connotación que le podemos poner a decir, oye, me voy a meter a un juicio legal o me voy a meter a algún tema, le podemos dar una connotación negativa. No, lo contrario. O sea, me parece que no solo tenemos el derecho, sino la obligación de cuidar los derechos que la Constitución nos otorga. Nos otorga. Acá Guillermo, la puse en pantalla porque me pareció muy buena pregunta. ¿Quién se debe amparar, John? ¿Se deben amparar los propietarios o los administradores anfitriones? Ambos. Y Ambos. además, así ¿Por es. qué? Y no ¿Por olvidemos qué? además que existe un esquema mixto. Es decir, muchos operadores, y esta es otra de las eh, premisas equívocas bajo la cual se legisló, eh, cuando hablamos de le voy a denominar multioperador, o sea, estamos hablando de aquel que tiene más de tres, ¿no? O Sí, que opera más de tres. No necesariamente esa persona es el propietario, ¿no? Penosamente se pensó y se ligó de manera equívoca anfitrionía con propiedad. O sea, la legislación como fue aprobada asumió que uno era el propietario, ¿no? Y a las empresas de operación profesional, que existen muchas en Riviera Maya, en Mérida, etcétera, se le asignó por presunción que son dueños de cada una de ellas. Entonces aquí es donde viene este criterio y esta connotación negativa de sí, gentrificación y demás, cuando dicen, sí. es que esta empresa tiene 50 unidades o 100 o las que tengan. No, no No, las tengo, administra. las opero, las administro para terceros. Exactamente. Las Entonces con limpio. eso, así Les es. hago el Entonces, mantenimiento. Es un montón de uh-huh, trabajo. claro. Entonces aquí la respuesta es doble. De entrada, el propio modelo de trabajo, cuando hacemos un análisis transversal, es mixto. O sea, normalmente todo operador profesional empezó como un operador de una unidad Sí, que ya sea sí. que haya sido propia o la haya rentado, y de ahí pues fue tan profesional y lo hizo tan bien que normalmente además así se dio el crecimiento de muchos. Pues la prima le pide que se administre el suyo y luego el amigo, y empieza uno a crecer pues por lo bien que está haciendo su trabajo. Entonces, el esquema puede ser mixto. Uno dentro de su propia empresa puede ser propietario de uno o dos unidades o las que tengas, pero a su vez eres administrador de otras. Por lo tanto, es aconsejable que se amparen ambos, ya, tanto el propietario de la unidad
como como el administrador. anfitrión, el administrador. El administrador. Y Así es. acá es importante distinguir que cuando uno se ampara es para proteger un derecho. En el caso del propietario, quizás sea el derecho de propiedad o el derecho de hacer rentarlo. de rentarlo. Uh-huh. Y en el caso del anfitrión o del operador o del property manager, que a veces le decimos en inglés, es el derecho a trabajar. O sea, no es otro, es claro, es el derecho a ejercer una actividad laboral o una actividad comercial, que es un derecho también protegido por la Constitución y los pactos internacionales. Entonces, por diferentes motivos, ambos. Tengo un ejemplo anecdótico, pero que me gusta mucho, ¿no? Y uno de nuestros afiliados, que es una empresa grande, me dice una vez, mira, Sean, te voy a explicar lo que me está pasando. La gente llega a nuestros edificios y ve el logo en nuestro personal y asume que las propiedades son nuestras. O la gente se mete al perfil de Airbnb, ve el logotipo de mi empresa y ven anunciados tantos y asumen que son nuestras, y los medios han sido irresponsables en ello, lo digo también, y dicen, tal empresa tiene 500, ¿no? ¿Cómo que tiene? ¿No? Opera. Y se las asignan como persona, ni siquiera como empresa, como el dueño. O sea, él ha adquirido y es dueño de tantas. Entonces, la anécdota que él me dice, fíjate lo que me está pasando. Es como si las personas, cada que llegaran a un edificio y vieran una persona con el uniforme de Lavatap, dijeran, ah, mira, este edificio es de Lavatap. ¿No? Lavatap es una empresa que da servicios de limpieza de edificios, sí. Y por lo tanto, por toda la ciudad, con frecuencia entras a un edificio y hay personal caminando con el uniforme de Lavatap. Me dice, me está pasando exactamente eso. Me asignan en automático la propiedad de la vivienda y dicen, bueno, estos son un consorcio los especuladores inmobiliarios de especulación inmobiliaria, cuando yo tengo una propiedad, un departamento pequeño de una recámara. Y bien ganada con el sudor de su frente, me imagino, ¿no? Así es. Limpiando. Tremendo. John, tengo aquí conmigo a Daniel Sizumbo, lo voy a invitar a acompañarlos. Hola Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches. Daniel nos acompaña desde Mérida. Daniel es profesor e investigador universitario en diferentes temas de políticas públicas, y la razón por la cual lo invité, John, y Daniel lo sabe, es porque estás liderando, Daniel, una resistencia también a la regulación en el estado de Mérida. ¿Esto es correcto? En el sureste de México. Estás en mute, mirá que estar en mute es el problema del año 2021. Ya no se puede estar en mute, estamos en 2026. A ver si me deja, no me deja quitarte el mute. Quitarlo. Pero básicamente se entiende, ¿no? O sea, volviendo a hablar de narrativas, ¿no? Ahí estás ya. Ahí estás, Daniel, ¿cómo estás? A ver, di hola. No te escuchamos. No te escuchamos. Pero tú nos escuchas a nosotros porque me parece que son esos auriculares gigantes que tienes. Deben ser buenos para escuchar música. Pero mientras tú sigue intentándolo, en algún momento te vamos a escuchar y te lo vamos a decir. Ahora estás en mute. Pero volviendo al tema de la narrativa, junto con esto de que el anfitrión de rentas vacacionales gentrifica, también se ha instalado esta narrativa de que son los George Soros, los anfitriones son los Donald Trump del sector inmobiliario, ¿no? Que tenemos miles de viviendas, miles de propiedades y cerramos la llave, nos sale el petróleo y sube el precio del petróleo. Y esto no es así. De hecho, me pasó de leer hace pocos días un artículo periodístico en El País, en el diario El País de España. Así es. En donde, tremendo, lo leí con muchísimo dolor, porque citaban con nombre y apellido a una administradora. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Ahí te escuchamos. Ya me escuchan. Perfecto. Ahí te escuchamos. No te preocupes. Redondeo la anécdota. Citaban con nombre y apellido a un administrador de Guadalajara que yo conozco personalmente. Un chavo que debe estar en sus 30 años, súper archi mega talentoso, resiliente, laborioso, sacrificado, que de a uno, como tú decías, llegó a administrar, no a tener, más de 100 propiedades.
y lo citaban como uno de los grupos empresariales especuladores, Sí. con nombre, apellido y cantidad de propiedades, como si fueran de él. Y yo he estado con él personalmente y él me contaba las cosas que hacen y que han hecho para ser eficientes, para mejorar su negocio. Te cuento una, porque esto es un ejemplo que siempre lo cuento. Ellos hasta incluso compraron su propia planta potabilizadora de agua para rellenar ellos los garrafones y ahorrarse la logística y el costo de comprar garrafones nuevos. Entonces, para mí eso es un premio, un elogio a la innovación empresarial mexicana, donde tú tienes, obviamente también montaron su propia operación de lavandería para lavar sus propios blancos, que no es otra cosa que comprar centros de lavado, rentar una bodega y ponerse a lavar ropa, chicos. O sea, no estamos hablando una empresa imperialista de lavado de blancos. Estamos hablando de comprar 20, 30 trabajo, pagan luz, pagan electricidad, pagan CFE, pagan agua, rentan una bodega, generan economía, generan derrame siendo demonizados, ¿no? Me pareció tremendo, quería contar esa anécdota en relación a esa narrativa que tú decías de anfitriones como grupos especuladores, que no es así, pero sí, Daniel, ahora te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Esteban. Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos qué está pasando en Mérida. Bueno, mira, bueno, voy al punto, ¿no? La verdad es que me han inspirado mucho ustedes por los números. Yo también iba a hablar de números. Bueno, ahora sí que yo tengo otros datos, pero los datos van en la misma línea, tristemente, de lo que ustedes estaban hablando. Okay. Pero bueno, vamos a dejar esos por un lado por el momento, porque creo que ya quedó muy claro que que no somos maquiavélicos. Lo nocivo que es, ¿no? Este tipo de regulaciones, este tipo de narrativas. Lo que está pasando en Mérida, muy concretamente, es que hay diversos actores, y ahora sí que los quiero ventanear para que quede muy claro, porque además no son escondidos, claramente los dicen, ellos se identifican con nombre y apellido en las publicaciones que hacen y en las entrevistas que dan. Entonces, por ejemplo, está en la Cámara Nacional de Comercio de Mérida, la Canaco. Recientemente, la Canaco acaba de sacar un periodicazo en contra de todos los anfitriones de Airbnb, directamente culpabilizando las bajas en la ocupación hotelera a los Airbnb. Es como si en Tulum, por ejemplo, que seguramente lo han de haber hecho, ¿no? Los hoteleros se a marchar porque los Airbnb son los culpables de todo lo que está pasando en Tulum, en términos de ocupación hotelera, ingreso, etcétera. El Consejo Empresarial Turístico de Yucatán, CETUR, también han sido muy vocales y están haciendo lobby en Yucatán a favor de la regulación. La Asociación Mexicana de Hoteles en Yucatán, como pueden ver, hay un patrón aquí, ¿no? Todos ellos están avanzando. Y bueno, una activista de Movimiento Ciudadano que se llama Graciela Carrillo, que tiene ahí es una influencer que tira y tira y tira y tira, que bueno, finalmente lo que ellos quieren, a donde van es a la regulación de rentas, ¿eh? O sea, perdón, te quiero interrumpir, perdón que te interrumpa. Entonces, en Mérida están como estaba John en Ciudad de México hace 2 años, que todavía no se había promulgado la ley. Es correcto. Se están generando las condiciones para poder promulgarla. ¿Cuáles son estas condiciones? La narrativa esta de demonización de... Deme un momento, ahí está, ahí John, te volví a agregar. La demonización del sector para poder luego sacar una ley que efectivamente castiga al sector. Y tú decías... Bueno, espérame. Hay un patrón, yo diría, es el patrón hotelero. Sí, es el patrón hotelero, o sea, y regreso a los datos. Todos los datos, los papers académicos, económicos, lo que han encontrado es un aumento
en los costos de los hoteles después de las prohibiciones a Airbnb, ¿no? Es oferta y demanda y los beneficiarios son los hoteles. Es claro, todos los papers que se han hecho en Nueva York, en Barcelona, etcétera, encuentran el mismo patrón. Regresamos a los datos, ¿no? Pero vamos un poco más adelante en Mérida, no vamos ya en esa etapa tan primaria, digamos, de demonización, porque además estas etapas avanzan en paralelo, ¿no? Siempre sigue la satanización de Airbnb y la culpabilización por la gentrificación y varios males, pero además en Yucatán llevamos un paso más adelante. Entonces, lo que se hizo en Yucatán, por ejemplo, fue contratar a una empresa privada por parte de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán, que lo que está es localizando los Airbnbs, así tal cual como si fuera la Gestapo, ¿no? Y lo que están haciendo es multando, o sea, cambiándote sin que tú lo pidas, cambian a las casas de consumo privado, de consumo habitacional, sí, residencial. Ajá, a mí me pasó, o sea, de repente te llega un recibo del agua de 2,000 pesos. Sí, de 200 a 2,000. John, ¿escuchaste, no? Lo que están haciendo en Yucatán. Sí. Para que también no se sientan mal en los amigos de Ciudad de México, que en otros estados de la República también hay medidas de castigo. O sea, porque va para allá, ¿me entiendes? Además, las políticas públicas no siempre siguen un patrón, el mismo patrón, ¿no? Así como en la Ciudad de México, de pasar la ley, implementar la ley, etcétera, sino que a veces toman caminos que no son tan lineales y que son también ilegales como ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, a ti te encuentran en Google Maps que dice casa, o está la abuelita, o casa abuelita, o lo que sea, ¿no? O está el ajolote en Xochimilco, y de repente te cambian la tarifa completamente y te ponen un ajuste de retroactivo, tarifa, incluso, ¿no? Ajuste de tarifa retroactivo. Entonces, tremendo. Tienes que ir tratar de arreglar las cosas con la JAPAI, obviamente esto genera corrupción, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Por otro lado, están haciendo lo que se llama un registro voluntario, ¿no? Entonces, lo que hicieron en Mérida fue, debido a esta cuestión de los amparos, para que tú no puedas ampararte, ahorita lo que están es en un registro voluntario, que les voy a decir lo que incluye para que sepan hacia dónde van ustedes también, ¿no? Porque en la Ciudad de México es un registro y te van a parar la mitad de las noches, etcétera. No sé muy bien cómo va a funcionar, etcétera, pero sí para que ustedes sepan a dónde potencialmente puedan ir estas cosas, ¿no? Incluye una diligencia de verificación, es decir, van a ir a tu casa, tú tienes que pagarle al gobierno para que entre a tu casa y verifique qué es lo que estás haciendo en tu casa. Después tienes que pagar para que hagan un nuevo plano catastral, ¿sí? Después tienes que pagar para que hagan una corrección de tus planos catastrales, si es que hay alguna modificación, si hiciste un cuartito, pusiste un techito en algún lado. Tienes que pagar una licencia de funcionamiento. No es nada más un registro, tienes que pagar una licencia y tienes que pagar un cambio de uso de suelo, ¿sí? Tienes que cambiar tu uso de suelo. Ahí lo que le digo a la gente es buena suerte con ello en las torres o en las unidades habitacionales, etcétera, ¿no? Y creo que la comunidad de Mérida estamos justo como dices, ¿no? Como la ranita ahorita en este momento, como el agua tibia que te van subiendo la temperatura, pero no sabemos cómo reaccionar y estamos así como, bueno, ¿qué tanto es tantito? Todavía no hay que oponernos, todavía no es obligatorio, ya que sea obligatorio entonces vemos, etcétera. Y yo lo que he insistido es, bueno, esta es mi propuesta, ¿no?
que hay que unirnos, hay que exigir nuestro derecho a lo largo y ancho de toda la República. Hay que unirnos como hosts, como anfitriones, pero también tenemos que unirnos como turistas y como visitantes y pedir nuestro derecho a ser turistas de forma económica y social, ¿sí? Tenemos también derechos, o sea, no es justo que nos obliguen a hospedar, nos obliguen a tener que hospedarnos en un hotel. ¿Por qué me tengo que hospedar yo en un hotel cuando vaya a la Ciudad de México o a Cancún? Yo quiero ver cómo se vive en Mérida, yo quiero ver cómo es una casa colonial. O en un pueblito de Mérida. En un pueblito, totalmente, sí. No hay hoteles, directamente no hay hoteles en esos lugares. ¿No? Directamente no hay hoteles, ¿no? Yo te agradezco mucho que nos hayas dado esta breve reseña de lo que está ocurriendo en Yucatán. Yo te voy a invitar a que te quedes con nosotros porque me parece que es muy importante que después se queden en contacto con John y puedan articular acciones conjuntas. John desde Ciudad de México con proyección nacional, tú desde Yucatán, desde Mérida, porque esto hay que ir hilvanando, como tú bien dices, ¿no? Hay que ir uniéndose, hilvanando voluntades para eventualmente poder ofrecer una narrativa alternativa y de alguna manera revertir esta situación. Quédate con nosotros, gracias por el panorama. Me parece que acá justo Guillermo hace una pregunta que yo se la quería trasladar a John. Daniel, quédate también para escucharla, que tiene que ver con lo siguiente. Dice, podríamos pensar que si autoridades de ciudades del mundo más demócratas han logrado limitar la ocupación anual, que es inminente que en México lo lograrán también. Creo que se refiere a ciudades como New York, a ciudades como Barcelona. Barcelona, Lisboa, hay muchas, Ámsterdam. O sea, ¿podemos ser optimistas o tenemos que ser no optimistas con respecto al avance de la regulación en México? John, ¿cómo lo ves? De entrada tenemos que ser optimistas porque este es nuestro gremio y es un trabajo honorable y milenario y además inserto absolutamente en la cultura mexicana, la hospitalidad, y por lo tanto no solo podemos, sino que debemos de ser optimistas. Hay aquí una serie de temas que creo que vale la pena comentar y trataré de ser muy breve. Entonces, en efecto, ha habido en los últimos años, motivado por estas narrativas generadas por los sectores opositores y muy bien reproducidas a lo largo del planeta, una serie de regulaciones restrictivas en toda una cadena de países. Yo veo de entrada dos diferencias muy importantes y una ya la platicamos y por lo tanto la voy a mencionar de manera muy somera. La existencia de fondos internacionales de especulación inmobiliaria o las famosas fibras. Ciertamente Europa pasa por una crisis y en Estados Unidos también sucede, en donde grandes consorcios fondeados con miles de millones de dólares están adquiriendo vivienda por millares, por ciudades completas y por lo tanto el ciudadano regular, cuando busca en dónde rentar, te das cuenta que en manos de 3 o 4 grandes consorcios internacionales se encuentra la propiedad de la vivienda en ese país o en esa ciudad y por lo tanto ellos determinan el costo. Ahí, en esos países, sí existe ese fenómeno. En México está comprobado que no hay presencia, no nos han volteado a ver todavía estas grandes fibras internacionales. No es México, no es Latinoamérica, en los países en los que están concentrados ahorita. Están concentrados absolutamente en el primer mundo, donde una casa te vale 4, 5 o 10 veces lo que cuesta en nuestros países. Eso es lo primero que tendríamos que distinguir. Por lo tanto, estamos justamente en un momento idóneo para que aquí en México, que está comprobado que el 97% de los perfiles de Airbnb están operando exclusivamente una propiedad, repito esto, perdón, no 97, el 97% es menos de 3 propiedades. 85% únicamente una propiedad. ¿Qué nos dice esto? Que el mercado mexicano está constituido realmente por familias. Este es el esquema idóneo para mantener en manos mexicanas, en manos familiares,
la vivienda en México y evitar justamente este tipo de fenómeno. Entonces, y de seguir un camino de desarrollo económico anclado en el desarrollo económico de la clase media, ¿no? De la clase media y de la familia, y desde luego. Exacto, con movilidad social ascendente. Así es. Este es un factor. Ahora vamos al otro, y este es crucial. Porque además la pregunta podría ya ser retórica, porque está aprobada, o sea, lo van a conseguir, bueno, ya está en la ley, ¿no? Ya no es especular. Bueno, ahora ¿dónde viene el análisis que es importante, y tú lo mencionabas hace rato, de política comparativa? Bueno, es muy sencillo. Los primeros países en regular y los países que han venido regulando adelante de México ya cuentan con evidencia documental del resultado. Y ahí es en donde es abrumadoramente favorable para nosotros el resultado. Entonces, vamos a los ejemplos. ¿Se logró mitigar el crecimiento del costo acelerado del costo de la vivienda? Respuesta: no. Curiosamente, en algunas ciudades se aceleró más. ¿Se logró mitigar el índice de crecimiento de las rentas? Respuesta: no. ¿Qué sí sucedió? Se dispararon los fraudes en vivienda, se abrió vivienda turística negro. Se abrió un mercado negro brutal, se daña la reputación, por lo tanto, de esa ciudad. Y quiero poner un ejemplo, ahorita regreso a los elementos. Si tú compras, tú rentas un departamento en Nueva York para realizar una vacación con tu familia y cuando llegas el departamento no existe y te defraudaron, el desprestigio es para la ciudad de Nueva York, no para el nigeriano, ¿no? O sabrá Dios. Sí, o el neoyorquino, no importa. Me refiero a que, como sabemos... Que ni siquiera era... Quizás el fraude fue cometido en otro país. Como todos los fraudes... Como todos los fraudes, o sea, por eso mencioné un país africano. Pobre los nacionalidad, pero todos sabemos que las bandas criminales del crimen organizado, por eso se llama así, operan desde terceros países en donde el ejercicio de la autoridad es más débil y por lo tanto ni siquiera el anuncio era de una persona que viva siquiera en Nueva York, pero el desprestigio se lo lleva a Nueva York porque yo renté lo que pensaba que era un Airbnb ubicado en Nueva York. A eso me refiero. Entonces, bien, se dispararon los fraudes, creció la tarifa hotelera 40% en Nueva York y los mismos fenómenos vemos en Barcelona, etcétera. Entonces, ahí hubo un enorme beneficio. ¿Y qué crees? La más grave, se redujo el turismo. Y aquí Daniel justamente nos mencionaba algo y yo quisiera complementar esa idea. Somos un turismo independiente. Es un error mayúsculo del sector hotelero pensar que somos su competencia. Somos dos cosas. Un tipo de turismo distinto, generamos nuestro propio ecosistema turístico y a su vez somos complementarios. Y me quiero poner como ejemplo, como presidente de la Asociación Mexicana de Viviendas Turísticas, yo tengo cierto perfil de viaje en donde voy a optar por hospedarme en un hotel y tengo un cierto perfil de viaje donde voy a optar por hospedarme en una vivienda turística. Entonces, no es un mercado que compite o, si queremos ser muy puristas, competimos por un porcentaje muy menor del enorme grupo que vive de esto. Hoy día tenemos en la palma de nuestra mano el mundo a nuestros pies. Y quiero dar el ejemplo porque esto me parece que es muy emblemático. Tú te metes hoy, vamos a la plataforma maestra, los Kleenex. Tú te metes a la plataforma maestra el día de hoy y te dice en automático, ¿a dónde deseas viajar? Si tú mueves, y hagan la prueba, 1 centímetro el cursor sin escoger un destino, cambia a I'm open. Estoy abierto. Entonces yo lo que tengo es un presupuesto y unas fechas, enséñame el mundo y te va a poner a competir viviendas de Tulum, con viviendas de Singapur, con viviendas en Bolivia, con viviendas en Argentina. Entonces, entendamos algo, las aerolíneas de bajo costo hacen lo mismo. Por lo tanto, y esto se lo he transmitido a la autoridad de la Ciudad de México. La Ciudad de México y México ahora y todas las ciudades del país tienen dos alternativas. Insertarse en una tendencia
que está revolucionando el turismo y que es irreversible a nivel mundial, o decidir extraerse del mismo. No vamos a lograr o que el perjudicarse. Así es, no vamos a lograr que el viajero cambie de sitio donde hospedarse. Vamos a conseguir que cambie de destino. Que cambie de destino. Eso vamos. En el mejor de los casos se irá a Tulum y ustedes estarán muy contentos, pero la realidad es que se le abre la oportunidad de viajar a Cali, a Singapur, a Bogotá, a Buenos Aires, a la ciudad que quiera en un clic en la palma de su mano. Es un error brutal pensar que no somos o no reconocer que somos mercados independientes de distintos tipos de viajeros. Guillermo, esto también, gracias John, también respondiendo a Guillermo, tenemos que ser optimistas, pero también tenemos que ser realistas, y me parece que el caso emblemático que va todavía más adelante que Airbnb es Uber. Uber tuvo oleadas de prohibición que tuvieron que luego retrotraerse, y ahora Uber está permitido en prácticamente todo el mundo, y es excepcionalmente la ciudad donde no está permitido Uber, porque se demostró que era ampliamente mejor que el sistema de transporte público que existía antes, y agregaba empleo, agregaba desarrollo económico, porque esas personas que eran empleadas como conductores accedían a derechos que antes no tenían, y accedían a un bienestar económico que antes no tenía. Así que no solo hay que seguir... Exactamente, no solo hay que seguir Airbnb en Barcelona y en New York, sino también en Uber en otros países del mundo, para entender todavía un poco más allá qué es lo que está ocurriendo. Déjame complementarte en 10 segundos un tema, porque lo omití, pero afortunadamente justo lo estás mencionando. Estamos dejando lo mejor para el final. La buena noticia es que las primeras ciudades en regular, véase Portugal, empiezan a dar marcha atrás a las normatividades tan restrictivas, porque ya se dieron cuenta que no trajeron los resultados esperados. Lo que pasa que Portugal todavía no se ha puesto de moda, tenemos que poner, bueno, que no se ponga, ¿no? Prefiero que se ponga de moda México, pero no es tan popular a nivel internacional como New York o Barcelona. Decía que estamos dejando lo mejor para el final, porque, John, tú sabes lo que es la ley de Herodes, ¿no? Claro. Y creo que todos saben lo que es la ley de Herodes, entonces acá yo quiero dejar, estaba dejando casi para el final, porque todavía tenemos varias preguntas más, lo que nos comentaba Brenda. Brenda García nos dice que en la conferencia de prensa última, porque está viendo todos los días conferencias de prensa organizadas por todas las asociaciones y todos los grupos y los movimientos de anfitriones, como el de Daniel en Mérida, decían que en la última conferencia de prensa decían que había 30 días para el registro en Ciudad de México, pero anteriormente decían 90 días. ¿Cuál es la fecha correcta? John, yo no sé si hacerte esta pregunta a ti, pero yo creo que hay que ampararse, pero también saber qué implica no empadronarse, o si sí empadronarse o no empadronarse. ¿Cómo lo ves tú desde el Ambitur? Dos respuestas. Esto es muy sencillo y es algo que hay que tener siempre presente. El orden constitucional tiene un orden de precedencia establecido perfectamente claro. Tratado internacional, constitución, ley, decreto, gaceta. Todo lo demás. Sí. Ley mata todo lo que queda abajo, no nos confundamos. Correcto. La ley dice 90 días, tiene 90 días. Oye, pero la gaceta, la ley mata todo. El reglamento de mi condominio dice, no Correcto. Vale el reglamento de tu condominio para nada. Das un extraordinario ejemplo, porque es como si en un condominio... El reglamento del condominio prohíbe Airbnb, pero no, el reglamento del condominio no está por sobre la ley. El reglamento del condominio prohíbe los niños y hay que matar a los niños del condominio. Bueno, irás a la cárcel. Es un ejemplo drástico y muy bueno, porque justamente uno no puede estar por encima de la ley, a menos que sea un cambio constitucional, bueno, de propia ley constitucional o un tratado internacional que está por arriba de las constituciones de los países. Entonces, ley mata gaceta. No nos confundamos, tenemos 90 días y de hecho me reuní el lunes con la secretaria de Turismo y con la consejera jurídica de la Ciudad de México y reconocieron abiertamente, fue un error mencionar los 30 días, son 90. Quienes tienen 30 días son las plataformas.
La ley tiene dos apartados. Uno habla de los anfitriones y otro de los apartados. Las plataformas, para las regulaciones que se les pusieron a ellos, tienen 30 días para cumplirlas. Los anfitriones tenemos 90. Ahora, mientras no haya certeza de que los anfitriones vamos a poder ejercer nuestros derechos y todo, no hay por qué correr a registrarse en el padrón. Perfecto. Lo que sí hay que correr es a ampararse. Absolutamente. Hay que Ok. ampararse de inmediato. No olvidemos lo siguiente. Hay dos momentos para ampararse. Cuando se promulga una ley, esa ventana ya pasó, uno tiene 15 días hábiles. El segundo momento para ampararse es lo que se conoce jurídicamente como el primer acto de autoridad de la ley. El primer acto de autoridad de la ley es la promulgación precisamente del padrón. Por lo tanto, a partir de ahí tenemos hasta el 12 de junio para promover su amparo. Quien no tenga conocimiento de con quién ir, abogados confiables, despachos serios que ya hayan ganado amparos en la primera etapa, acérquense a Ambitur y encantados de la vida los orientamos. ¿Cómo hacemos para acercarnos a Ambitur, John? Eso es lo que te quería Nuestra preguntar. página es ambitur.org, esa es la manera más sencilla y expedita. También lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, pero también con todo gusto te comparto mi celular. Ambitur.org, lo estoy poniendo aquí en el chat. Después voy a mandarle a todos los asistentes también tu teléfono de contacto. 55. Dilo, 55. 55 23 35 3466, mi celular personal, a sus órdenes. John Cázares. Le voy a poner todo para que sea fácil de agendar. Ya lo tienen en el chat, pero después voy a mandar comunicaciones con tu contacto. La verdad es que ampararse no es algo que hagamos todos los días. Todos los días compramos tortilla, todos los días tomamos café, pero todos los días no nos amparamos y nos da miedo, tenemos desconocimiento. No es algo que tenemos que hacer individualmente, no es algo que tengamos que ir a buscar un notario o un abogado, sino que tenemos organizaciones como la Ambitur que se encargan de eso, de organizarnos, de agruparnos y decir, bueno, todos los que están siendo vulnerados en el derecho a la propiedad, vamos a promover un amparo colectivo, todos los que están siendo vulnerados en este otro derecho, vamos a promover otro amparo colectivo, y así sucesivamente también para bajar la factura del amparo, porque entiendo que esto también algún Desde costo luego, acarrea, ¿no? tenemos convenios y precios preferenciales para quien desea hacerlo. El amparo, habrá un amparo colectivo que vamos a hacer no solo la comunidad completa estamos organizando convenios colectivos, pero no hay que olvidar que el convenio colectivo cumple un propósito distinto. El amparo para que ustedes como anfitriones puedan seguir operando sus propiedades es un amparo individual y lo tienen que hacer, pero ya hemos pactado con más de un despacho precios accesibles para que sea algo que puedan hacer y además separados en distintos momentos del avance de ese amparo, incluso ligado a éxito algunos de esos pagos. Entonces, esto es para Ciudad de México. Si tengo propiedades en Tulum, no tengo que ampararme. Si tengo propiedades por ahora en Ciudad no. Por ahí ahora tenemos no. Algo mejor que hacer. Pero, sí, ahora vamos a hablar de eso. Pero si opero unidades en Ciudad de México, sí sería conveniente que me ampare o por lo menos que me acerque a ti, John, a hablar del tema, ¿no? Porque yo conozco operadores que operan en Quintana Roo, pero también operan, y cuando digo operan, no es que son dueños, no son el cártel inmobiliario, sino que se encargan de limpiar, de darle mantenimiento, de traer huéspedes a esas casas de otros propietarios, que operan también en Ciudad de México. Entonces sería interesante que hablen contigo porque la recomendación es ampararse y obviamente no tienen tiempo o están en Quintana Roo y no pueden tomarse la molestia de viajar a Ciudad de México para presentar el amparo. Así que importante ahí los datos de contacto. Y yo ahora voy a invitar de nuevo a Daniel, no sé si se fue o está todavía, pero lo invité porque ya estamos cerrando, estamos sobre la hora de este brief informativo. Entonces, hablamos de narrativas, John, Daniel, y acá hay, está la narrativa de que somos culpables. Y nosotros podemos tener la narrativa de que somos inocentes. Pero al final, en inglés no se dice inocente, se dice no culpable.
Y al final es la misma narrativa, o sea, caemos un poco como víctimas de esa metanarrativa de que hay un tema de culpabilidad de fondo. Y para mí la narrativa correcta es que México es el país más hospitalario del mundo. Y para mí uno de los ejemplos es Mérida. Yo la última vez que fui a Mérida, fui a comer a un lugar que no sabía que era una fonda mexicana. Yo no nací en México, me considero mexicano de corazón, pero no nací en México, y me senté a comer, me trajeron algo para tomar, me trajeron algo para comer, y cuando me trajeron la cuenta solo me cobraron las bebidas. Yo lo llamé al mesero, le dije, esto está equivocado, falta la cuenta de la comida, y me dice, no, la comida es gratis. Eso es México. Eso no pasa en ningún país del mundo. Cuidemos eso, porque eso son ustedes, los mexicanos, han hecho eso. Y además Mérida también tiene, para mí, los mejores tacos de Castacán de la taquería Guayané, que no tengo ningún convenio de publicidad, pero lo digo porque cada vez que voy a comer ahí. Entonces, esa es la narrativa. México es el país más hospitalario del mundo. Sería una pena muy grande perder eso por no ser inteligentes, por demostrar que somos inocentes. Demostremos que somos hospitalarios, como lo hacemos, mejoremos el servicio que damos, la calidad del hospedaje que brindamos. Ahora tenemos una oportunidad muy grande con el Mundial, aprovechémosla para mostrarle ese México mágico a todos los que vengan a visitarnos de todo el mundo. Y mientras tanto, no optimismo, sino realismo. La unión como factor de cambio, Daniel, John, los dejo también en contacto después para que platiquen. La inteligencia, el hacer lo que haya que hacer, el conocer la ley, el no dejarnos confundir, ¿sí? Y como siguiente paso, entonces, están los datos de contacto de John. ¿Qué más podemos comunicar, John? Yo creo que el mensaje de cierre es muy importante, ¿no? Sí, penosamente luego las comunidades se dividen, ¿no? Sin entender que quien genera estas narrativas negativas opera de manera perfectamente articulada y unificada. Entonces, sí es muy importante que nos unamos, y eso no es solamente a nivel ciudad, es importante que lo hagamos también a nivel país, porque hemos invertido mucho tiempo, mucho estudio, mucha investigación, mucha recolección de inteligencia de datos, etcétera. Y finalmente la narrativa es la misma en todos lados. Entonces, nosotros estamos aquí para ayudar a todas las organizaciones y todas las comunidades de anfitriones que hay a lo largo del país, porque ya hemos hecho el trabajo, ya sabemos cómo hacerlo, ya sabemos perfectamente bien cuál es esa narrativa. Lo segundo, como lo mencionamos, penosamente estas narrativas negativas han permeado muy bien, están muy bien articuladas, muy bien hechas desde un punto de vista de sensibilidad supuesta hacia el ciudadano, cuando en realidad están únicamente beneficiando a grandes consorcios hoteleros que son oligopolios, ¿no? Mientras que somos 160,000 familias las que vivimos de esto en el país. No hay comparación de en dónde debe de estar, y platicábamos tú y yo el otro día, ¿no? 4 pesos de derrama por cada uno invertido en hospedaje de vivienda turística se va a la comunidad local, sí, mientras que el hospedaje tradicional concentra todos los servicios en el mismo, no hay derrama, hay una derrama muy pobre. De hecho, está estadísticamente contabilizada con la información oficial del gobierno mexicano y es medio peso por cada peso gastado. No hay comparación alguna. Entonces, estamos aquí para ayudarles. Es importante que se acerquen a Ambitur, que se afilien a Ambitur, porque nosotros estamos encantados de ir y ayudarlos y poner todo nuestro expertise en servicios de ustedes y platicar. Y yo cierro con esta idea. No hay costo más alto que remar contra una legislación publicada. Están el resto del país en condiciones óptimas, en el momento exacto de poder establecer y presentar la información real que sustenta al sector, empleos generados, derrama económica, etcétera, 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 impuestos pagados, a la autoridad para evitar una regulación. Una vez que la regulación se publica y es ley, estamos remando en contra. No hay que cometer ese error en el resto de los estados. Penosamente en Ciudad de México no existían organizaciones
de lobbying político, de cabildeo político y de convencimiento a la autoridad en el momento que se publicó, y eso es lo que nos tiene en donde estamos. Arrancamos muy tarde, como bien también nos lo dijeron los colegas de Barcelona. No cometan este error, se cometió en Ciudad de México, no se debe cometer en el resto del país, están a tiempo. Entonces, contactar a John de Ambitur para empezar a organizarse en Quintana Roo, en Yucatán, en Guadalajara, en Monterrey, en Puebla, en los diferentes estados donde sabemos que se están promoviendo regulaciones o ya están siendo promovidas, y mejor prevenir que curar. No es otra, lo que tú comentabas, claro, no es otra cosa que eso. Daniel, ¿estás de acuerdo? Sí, Esteban, nada más quisiera decir una cosa porque me dejaron pensando. Dijeron algo bien interesante que, fíjense, yo no había pensado en absoluto. Dieron el caso de Uber, ¿no? Y creo que hay algo que aprenderle a Uber. Y yo creo que es muy importante, que yo creo que la forma en la que Uber ganó y ha seguido ganando, o sea, ha ido ganando o remando en contra de la regulación de Uber, curiosamente no ha sido gracias exactamente a las personas que manejan automóviles de Uber, sino a los usuarios de Uber, que no queremos que monopolicen el mercado los taxistas, que se han opuesto a que tú llegues al aeropuerto de Cancún y te extorsionen y que te cobren una millonada, etcétera. Y creo que tenemos que movilizarnos y empezar. Mira, hay cosas, como dicen, hay cosas que son importantes y urgentes. Ampararse es importante y urgente. Entonces, ampárense, pero no pierdan de vista lo importante a largo plazo, que yo creo personalmente va a ser movilizar a todas las personas, cambiar esa narrativa. Cuando yo era niño, esto regresándolo a una historia, ¿no? Cuando yo era niño, ir a la playa en Mérida o entrar a ciertos lugares de playa en Mérida era prácticamente imposible de la costa, ¿sí? Porque las casas de la costa eran propiedad de familias muy adineradas, ¿sí? Hoy en día es posible casi para cualquier persona rentar una noche en una zona exclusiva del puerto, ¿sí? Y creo que eso es algo que lo tenemos que valorar. Lo mismo en Valle de Bravo, ¿sí? Hay lugares que eran inaccesibles, completamente. Se han democratizado gracias a esta actividad. Totalmente. ¿Verdad? Y ahora nosotros podemos, por primera vez en la historia, agarrar y decir, voy a rentar una noche en una casa de Valle de Bravo, lujosa, etcétera. Voy a ahorrar durante una semana, un mes, 6 meses para darme ese lujo, ¿sí? Y lo puede hacer la gente. Y creo que tenemos que empezar a cambiar las narrativas y que la gente se dé cuenta que estamos, o sea, que los hosts de Airbnb también estamos democratizando esto, ¿sí? Porque si no logramos cambiar esa narrativa, va a ser remar contra corriente, ¿no? Y por el contrario, si sí lo hacemos, entonces podemos generar un movimiento. Por ejemplo, en los estados que ahorita está Morena, pues también, o sea, que se den cuenta que Airbnb es la puerta a la socialización del turismo, a que entren las personas que normalmente no pueden entrar al turismo en Yucatán, por ejemplo, en los pequeños pueblos, etcétera, ¿sí? Y la gente que se ve más perjudicada son obviamente la gente, un pequeño campesino en algún pueblito en Yucatán, en Xoquén, que es el centro del mundo, vayan a Xoquén, ¿sí? No puede poner su casa en renta. Que tiene que llenar cinco papeles, es imposible. Ir a pagar a Mérida, ¿sí? El registro que tiene que pagar y las licencias y la visita. Imagínense una visita a la casa de ese campesino con techos de hoja de palma, que sería delicioso cuando tú vayas a Valladolid, ir a Xoquén, quedarte, conocer el pueblo y la cultura genuina maya, ¿no? Entonces, creo que a medida que podamos cambiar esa narrativa, vamos a empezar a ganar, ¿sí? Porque eso es lo que realmente presiona. Yo creo que la solución es sí ampárense de nuevo, pero también hay que subir los costos para los políticos, tanto económicos como políticos, ¿sí? Y tienen
Y eso no se puede lograr sin una movilización más amplia de gente que demande sus derechos como, no solo como anfitriones, sino como huéspedes y como trabajadores, porque también falta movilizar a todo el sector de electricistas, amas de casa y amos de casa, plomeros, que dan todos los servicios que hacen funcionar toda la infraestructura. Imagínense que esta ley en México va a cortar al 50% de tajo las horas de ingreso que tienen miles de familias que viven del Airbnb haciendo limpiezas, reparando lavadoras, reparando tuberías, reparando electricidad, ¿no? Y eso les tiene que quedar claro a los políticos en la medida que nosotros los podamos, hagamos lobby con ellos para convencerlos de que hay que unificar las voces. Para unificar las voces podremos oponernos. Perdón. Los dejo en contacto. Gracias, Daniel, por tu participación. Muy, muy amable. Muchísimas gracias. Los voy a poner en contacto, John, porque me parece que en Mérida, en Quintana Roo, en Puebla, en Guadalajara, en Monterrey, todavía está la oportunidad para Ambitur de llevar esa experiencia de organización que ustedes ya tienen a todos esos lugares donde todavía no está, pero hay gente que se están empezando a organizar como Daniel para enfrentar esta situación y que ya saben que se viene. Así que los voy a poner en contacto. Les agradezco a ambos haberme acompañado esta noche. Esta emisión queda grabada. Les vamos a mandar el link para que puedan volver a escucharla y repasarla y compartirla. Compártanla. Les hemos dejado el contacto. Han quedado comentarios y saludos sin responder. Es un tema constante. Ha surgido la conversación en el chat. Se los agradezco. Sigan en contacto. Tenemos grupos de WhatsApp por ciudad, tenemos grupos de WhatsApp por estado para que sigamos la conversación. Es muy importante seguir la conversación, siempre lo decimos, y un poco esa es la idea de estos webinars. Aquí Ángela dice, hola, ¿pueden compartir el link del grupo de WhatsApp de Quintana Roo? Sí, lo vamos a hacer, y también vamos a compartir el link del grupo de WhatsApp de Daniel en Mérida, que se llama Resistencia a la Regulación, para aquel que esté en Yucatán y quiera unirse a ese tópico tan específico, lo pueda hacer y seguir en contacto. Yo, sin más, ya estamos a 1 hora y cuarto de haber comenzado, me despido, les agradezco a todos por habernos acompañado y como les decía recién, les voy a estar enviando entonces un correo electrónico, les va a estar llegando un correo electrónico con los links a la grabación, a los grupos de WhatsApp, a la página de Ambitur, el teléfono personal de John Cázares, presidente de Ambitur, para que puedan contactarlo y preguntarle cómo ampararse o cómo conviene. Que tengan todos unas muy buenas noches y muchas gracias una vez más por acompañarnos.